gmail.com. Pasión por la historia de España. Personajes y acontecimientos de los que podemos sentirnos orgullosos. SND Editores publica para ti los textos de grandes héroes, pensadores, historiadores, políticos y literatos. Sus libros están en todas las grandes superficies, en centros comerciales y en las mejores librerías. También los puedes adquirir directamente en su web, www.sndeditores.com. SND Editores. Verdad, justicia y libertad. Bienvenidos, esta es La Lupa Semanal, yo soy Paco Vendala y este es un programa, como saben, que realizamos en coordinación con SND Editores, a quien damos las gracias por poder también dirigirnos a sus cada vez más seguidores. Estamos haciendo un recorrido en este año de Franco, en el que Francisco Franco, y por la gracia del gobierno actual de Sánchez, es sin duda ya el hombre del año. El español del año. Pues bien, vamos a ir viendo por qué lo es y vamos a ir aclarando muchas particularidades y sobre todo deshaciendo tantas mentiras, falsedades, calumnias, como se le dicen de parte de ese mismo gobierno, por cuya gracia, y le damos las gracias, valga la redundancia, Franco es, repito, el español del año ya en enero, cuando vamos a entrar en febrero. Hemos visto unos antecedentes antes de la llegada de Francisco Franco, del general Franco, del generalísimo, al poder. Eran necesarios. Hemos visto cómo el Frente Popular se encuentra en una tesitura, en un antes y un después, cuando llegan las elecciones de febrero del 36, una vez que le salió mal la revolución del 34 por el cual pensó hacerse con el poder. Todo esto con el PSOE a la cabeza, por supuesto. Un partido que de demócrata no tiene, lo está demostrando otra vez, nada, nunca. Vimos cómo se hacía con el poder en febrero del 36 en unas elecciones generales mediante un monumental pucherazo electoral, más que comprobado. Y hemos visto también en el capítulo anterior cómo se hacía con el poder municipal, que para él era también esencial, ¿mediante qué? Mediante unos golpes municipales, de tal forma que a partir de marzo del 36 nos encontramos con un gobierno, el de la nación, ilegal e ilegítimo. Nos encontramos con unos alcaldes, la mitad por lo menos o más, que han sido tomados al asalto, por lo tanto son ilegales e ilegítimos, y nos vamos a encontrar con que ya ponen manos a la obra para preparar su siguiente golpe revolucionario. El del 34 les falló, esta vez están dispuestos a hacerlo con dos premisas que entonces no tuvieron. Las recordamos: el poder, por lo tanto los ministerios, por lo tanto los ministros, por lo tanto las Fuerzas Armadas a su disposición y también las fuerzas policiales, Guardia Civil y Guardia de Asalto, el poder municipal, por supuesto, y esta vez han conseguido también tener el visto bueno y el apoyo de los anarquistas, que en el 34 no colaboraron y eso les restó muchas fuerzas. No contentos con eso, se ven en el poder y ya empiezan a preparar el nuevo golpe revolucionario. Lo van a acelerar. Y no lo digo yo, he elegido para este tercer capítulo lo que yo creo que es algo muy significativo y que se olvida a muchos a la hora de tratar estos asuntos. Y es muy claro, esto que vemos aquí es que lo dice todo. Ustedes verán si no es así. Es que en marzo del 36, a poquito de haberse hecho con ese poder gubernamental y estar ya fraguando el poder municipal, hay una entrevista que se publica en el diario La Prensa, es un diario hispanoamericano, se publica en español en Estados Unidos, y que dice esto, ahí está la cabecera. Le hacen una entrevista a Larro Caballero, después de que le han sacado de la cárcel también ilegal e ilegítimamente, estaba por los sucesos del 34, pero una de las cosas que hace el nuevo Frente Popular ya en el poder es ir a las cárceles y sacar a todos aquellos que habían sido detenidos por aquel hecho revolucionario. Entre ellos, Larro Caballero. Larro Caballero se venía ya llamando el Lenin español. Vamos a ver, cuando alguien se llama el Lenin español, está claro a qué va.
y de qué va a depender y qué es lo que quiere. Pero es que en esta entrevista el titular es absoluto. Nadie puede discutir. Laro Caballero dice a todos, a los españoles, habrá soviet en España en cuanto caiga Azaña. Lo que ha hecho también el Frente Popular es, al que era presidente de la República, Alcalá Zamora, se lo quitan de en medio, le presionan y lo obligan a dimitir. Este dimite y se va de España asustado de lo que hay, y eso que había sido de los suyos, y ponen a Azaña como presidente de la República. ¿Por qué? Porque de esa manera también, de alguna forma, se quitan a Azaña a ser el presidente de la República, a ser el jefe del Estado. En ese caso, no va a tener un poder ejecutivo como quieren tener ellos todo el poder ejecutivo. Perdón. Entonces, se han quitado ya a Azaña y va a llegar lo que vemos aquí. El socialismo, dice también el titular, exige ahora una dictadura del proletariado. Y todavía un poco más, lo vemos aquí, Laro Caballero asaltará el poder en cuanto esté dispuesto a ello. Y dice Laro Caballero, entre comillas, antes de 5 años, España será soviética. Bueno, antes y mucho antes, porque eso lo dice de cara al público, pero él ya sabe que la revolución va a ser mucho antes. Es decir, tenemos un gobierno ilegal y legítimo y que está acelerando un golpe revolucionario por el cual España no solamente va a sufrir una revolución, que ya sabemos lo que es sinónimo de terror, sino que va a ser una revolución sovietizante. Es decir, que el Frente Popular se ha vendido ya a una potencia extranjera como era la URSS de entonces. De esto no hay duda, no lo digo yo y nadie lo puede negar, lo dijo Laro Caballero en marzo del 36, cuando están poniendo en marcha ese proceso. Están también comprando armas, están organizando a sus huestes, están haciéndose con todo el poder municipal, las casas del pueblo están elaborando listas, pero es que hay mucho más. Es que vamos a ver lo que en un discurso en junio del 36 va a decir Gil Robles. En esos pocos meses, desde febrero, en realidad marzo del 36 hasta junio del 36, apenas 3 meses y medio, 4 meses, el Frente Popular va a poner en marcha un proceso prerevolucionario. Digamos, va a ir calentando el ambiente, va a ir amedrentando a todos aquellos que considera adversarios o enemigos, por la razón que fuera, aunque no lo fueran realmente, y mucho menos de la República. La República ya se había aceptado por todos, de mejor o peor gana, pero estaba aceptada. Los partidos de derecha, incluso los partidos monárquicos minoritarios, lo habían aceptado en la República. Nadie discutía ya ese término. Pero es que el Frente Popular no quería una república democrática. De hecho, la había socavado, la había corrompido desde el 31 hasta el 36, con esa revolución del 34, ese golpe revolucionario del 34 por en medio. Lo que quería era una república. Y vamos a volver a Laro Caballero, ahí lo tienen en la foto, una república soviética, sovietizada, dependiente de la URSS, vendida a una potencia extranjera, una España, por lo tanto, satelizada por una potencia extranjera. Si ya es malo una revolución interior, imagínense vender España a una potencia extranjera. Eso ya es alta traición, o traición de lesa patria, que va a ser el motivo, la guinda del pastel que convence a aquellos sectores de las Fuerzas Armadas, algunas policiales, Guardia Civil, y también civiles, sectores patrióticos, que desde luego no están dispuestos no solamente a una revolución, bien, malo es, pero que encima de esa revolución lleve a convertir a España en un país satélite, colonizado por una potencia extranjera también revolucionaria como era la URSS. Eso va a ser lo que en el foro interno de los militares
que se van, entre comillas, a sublevar, veremos a ver cuando lleguemos a ese momento que este término no es el adecuado, lo que va a decirles esto se ha acabado. ¿Qué es lo que ocurre en estos meses, desde febrero, marzo del 36 hasta junio? Pues lo dice Gil Robles en un discurso en el Parlamento el 16 de junio del 36. Yo creo que es un resumen perfecto de ese ambiente prerevolucionario, de ese calentamiento del ambiente que están llevando a cabo de manera alevosa y premeditada el Frente Popular. Les voy a leer textualmente ese único párrafo de un discurso largo, un buen discurso, de uno de los jefes de la oposición. Desde el 16 de febrero hasta el 15 de junio se han producido iglesias totalmente destruidas, 160. Asaltos de templos, incendios sofocados, destrozados o intentos de asalto de templos, 251. Muertos, 269. Ojo, en atentados que tienen un fin político, entre otras cosas, amedrentar a todos aquellos que no comulgaban con las ideas del Frente Popular. Heridos de diferente gravedad en esos atentados y en intentos de atentados frustrados, 1.287. Agresiones personales, frustradas o con consecuencias, que no costaban como del todo, 215. Atracos consumados, 138. Claro, necesitaban también fondos. Tentativas de atracos, 23. Centros políticos destruidos, 69. Asaltados, 312. No llegaron a destruirlos, pero los dejaron, desde luego, semidestruidos. Huelgas generales convocadas por los sindicatos frentepopulistas, sobre todo la UGT, socialista, también los anarquistas de la CNT-FAI, por supuesto. Huelgas generales, 113. Huelgas parciales, que no llegan a ser generales, pero de algún sector, de algún gremio, 228. Ahora un dato importante también, periódicos totalmente destruidos. Claro, periódicos, lógicamente, que venían denunciando todas estas cuestiones. 10 periódicos totalmente destruidos, es decir, el negocio arruinado. Vamos a callar al enemigo en lo de la libertad de prensa, de expresión, ya lo saben. Bien. Asaltos a periódicos, intentos de asalto con destrozos menores, no destruidos del todo, 33. Luego bombas y petardos, 146. Y recogidas, bombas o petardos que no llegaron a explotar por fallo, 78. Este es el ambiente en 4 meses en que se sume España con un gobierno ilegal y legítimo del Frente Popular. Es tremendo. ¿Qué va a decir en esa misma sesión parlamentaria Calvo Sotelo? Que ya le va a costar la vida. Unas cosas más. Vamos a describirlo porque es la manera de saber ese ambiente realmente cómo estaba en la calle. Decía Calvo Sotelo ese mismo 16 de junio. España vive sobrecogida. España en esta atmósfera letal, revolcándose todos en las angustias de la incertidumbre, se siente caminar a la deriva, bajo las manos de unos ministros del Frente Popular, ojo, que son reos de su propia culpa. Y ahora acusa, vuestros partidos o vuestras propagandas insensatas, vamos a recordar la fotografía que tenemos en pantalla, el Soviet, han provocado el 60% del problema de desorden público. De ahí que carezcáis de autoridad. Dice Calvo Sotelo, sigue, la República, el Estado español, da un dato muy importante, dispone hoy de agentes de la autoridad en número que equivale casi a la mitad de las fuerzas que constituyen el ejército. Fíjense lo que tenía la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. No era nada despreciable. Porcentaje abrumador, dice Calvo Sotelo, escandaloso casi, no conocido en país alguno normal, si queréis, en ningún país democrático europeo. España se había convertido, y sobre todo ya con la República, pero con el Frente Popular, en un Estado policial. Y sigue el Calvo Sotelo, y termino la cita. Por consiguiente, no se puede decir que la República, frente a estos problemas de desorden público, haya carecido de los medios precisos para contenerlos. Claro,
Este es el ambiente prerevolucionario, presovietizante que se vive en España en aquellos momentos. ¿Qué es lo que ha hecho también ese gobierno del Frente Popular nada más acceder al poder? Pues ha dispersado a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que considera sus peores enemigos. Y entonces lo que ordena es, claro, ya está el ministro de la Guerra da las órdenes y estos señores obedecen. Por ejemplo, el general Godet lo mandan a Baleares, lo sacan de Madrid. Al general Franco lo mandan a Canarias, cuanto más lejos mejor. Al general Mola lo mandan a Pamplona. El general Mola había sido director general de seguridad, es decir, que sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Bueno, le quitan ese mando y lo mandan a Pamplona. A otros generales, por ejemplo, Orgaz, Villegas, Fanjul, Saliquet, los dejan disponibles, les quitan el mando. Es muy importante ver cómo se van, concretando que si tengo el poder, además debo quitarle el poder a los que se pueden oponer a mí. Y eso lo hacen de esa forma. Esto es muy importante. Esto se olvida muchas veces y sobre todo aquellos que nos vienen a decir de una u otra forma que no era para tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo saben los militares. Saben por qué se les disgrega. Pero es que, por ejemplo, Mola, que ha sido, como he dicho, director general de seguridad, sigue teniendo contactos en la Guardia Civil, en la Guardia de Asalto, en la policía, que le están informando de todo esto que está ocurriendo, que le están informando de que en las casas del pueblo del PSOE, socialistas, se están haciendo esas listas y algunas las cogen, le están informando de que hay un tráfico de armas, están informando de que se dan instrucciones, porque también tiene sus confidentes en el PSOE, en esas casas del pueblo, etcétera, etcétera. Entonces se están dando cuenta de que la cuestión no es ya solamente la República, no, es mucho más. Ante esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo lógico, estas personas, vamos a decir de orden, que además también están en contacto con otros partidos no adscritos al Frente Popular, saben lo que se cuece en los ambientes carlistas, tienen contactos en la Falange, pero también en la CEDA, que es lo que hoy es el PP, esa CEDA, esa confederación de derechas autónomas de Gil Robles, que es el partido mayoritario, digamos, de la derecha, pero son gente de orden, han aceptado la República, pero también están inquietos por ver lo que pasa. Bueno, pues lo que ocurre cuando se produce esta digresión de mandos militares es que estos mandos militares, pues antes de irse, cada uno a su destino, Franco a Canarias, hemos dicho, Godet a Baleares, etc. El 8 de marzo se reúnen en un piso en Madrid, que es propiedad de una persona adscrita a la CEDA, y tienen una reunión. En esa reunión está el general Mola, el general Franco, el general Saliquet, Ponte, Varela, Villegas, Orgaz, Rodríguez del Barrio, García de Larrán, González Carrasco, Fanjul, hay aún que otro coronel también, y se reúnen para ver qué. Bueno, pues muy sencillo, su inquietud la tienen que volcar de una manera. La reunión fue en realidad nada más que un intercambio de opiniones, así, a secas, sobre lo que cada uno opinaba en relación con la situación política, social y laboral que se crea en el momento en que accede al poder ese Frente Popular. En el momento que han leído estos titulares que seguimos viendo ahí, habrá soviet en España en cuanto caiga Azaña, y han visto que han quitado a Alcalá Zamora y a Azaña lo han elevado, pero también para alejarle del poder. Entonces, claro, ellos exponen su preocupación porque la próxima revolución no se engaña. Hay que tener en cuenta una cosa importante. Los servicios de información militares que existían, no eran muy grandes, pero existían, entonces el servicio militar era obligatorio, tienen también información de lo que se está cociendo. Pues exponen su preocupación porque esa próxima revolución que dan por hecha, porque saben que se está preparando, esto no son una conspiranoia de alguien,
y que se está anunciando en los medios, no solamente con este titular, sino en los mítines y muchas cosas más, pues se va a mostrar imparable si con antelación a ella no se hace algo para desbaratarla. ¿Ven lo que les he dicho? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienen ellos que hacer? Bueno, pues ahí, en ese intercambio de opiniones, dicen, muy sencillo, que los poderes del Estado se encontraban precisamente en manos de los propios revolucionarios, lo hemos dicho. En esta toma de contacto solamente se queda en permanecer alerta, permanecer informados, en intercambiar información entre ellos. Se van lejos, pero hay teléfonos, telegramas, pueden enviar personas que viva voz transmitan, vamos a decir, las informaciones más delicadas. Y si eso sí, se encarga al general Mola que vaya tomando contacto con fuerzas civiles, con los partidos que pueden considerar que por su carácter patriótico, pues en un momento dado pueden ser una ayuda. Esto es muy importante y puede ser que se sumen a las Fuerzas Armadas si es que éstas tienen que intervenir. Es decir, que cuando se ha producido todo lo que hemos dicho, cuando empieza un pequeño embrión todavía, habilidad que no se da por hecha, de que las Fuerzas Armadas tengan que intervenir. Entonces es muy importante hacerlo. Y es decir, que cuando se habla, no, es que ya estaban conspirando, es que venía de entonces, que no habían aceptado la República, es mentira. Entre estos que hemos nombrado hay fervientes republicanos. Hay algún monárquico, pero hay fervientes republicanos. En esa reunión, que es muy importante, no se habla de partidos políticos, no se habla de la monarquía en absoluto. En esa reunión lo que se habla únicamente es la preocupación que existe de que España se está yendo al garete y que, por lo tanto, a lo mejor hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas obligaciones que veremos en el siguiente capítulo un poco más en detalle, pero que les adelanto, que figuran en la Ley Constitutiva del Ejército. Esa Ley Constitutiva del Ejército que procede en 1787, pero que está vigente, venía de la monarquía, pero que está vigente con la Segunda República. En su artículo segundo, lo leeremos más en detalle, muy cortito, dice que el ejército, se refiere al ejército de la Marina, entonces se decía el ejército, es el garante de la independencia de la patria frente a enemigos exteriores e interiores. Ellos han hecho un juramento y están viendo que esta revolución que se está preparando no solo es interna, sino que va a poner a España en manos de una potencia extranjera, totalmente inadmisible. Les voy a adelantar algo que va a decir el general Mola un poco después, pero que viene a cuento de lo que estamos viendo ahora. Y le voy a leer textualmente una de los párrafos donde él explica realmente lo que en aquella reunión se habló, que es muy sencillo. España, dice, presa de la más espantosa anarquía, se desangra y muere. Vulnerada la Constitución. Aquí no hay una intención de cambio de régimen. Aquí se vulnera la Constitución. Mola es un ferviente republicano, como lo van a ser muchos de los que se unen al alzamiento, mandos militares me refiero. Sigue Mola, negados los más elementales derechos de ciudadanía, comenzando por el de la vida. Claro, hemos visto en esos 4 meses los asesinatos que se van a producir. Entregados pueblo y ciudades al dominio de los pistoleros. Claro, el terrorismo. España ofrece hoy un espectáculo de miseria, sangre y dolores como jamás haya registrado su historia. Y ahora se pregunta Mola, ¿que por qué nos rebelamos y a dónde vamos? Nos vamos a rebelar contra un poder ilegal. Lo hemos visto, ¿verdad?, en anterior capítulo, que abusando del poder, además, se ha declarado abusando del poder, fue lo que hicieron con los municipios, con las alcaldías, lo vimos también, era abuso del poder, se conculcó no solamente la Constitución, su artículo 9, sino también se conculcaba la propia ley municipal, era abuso de poder, lo denunciamos en el capítulo anterior. Nos vamos a rebelar contra un poder ilegal que abusando del poder se ha declarado beligerante en las contiendas políticas. Es un poder que ya no respeta la normal contienda política, adversarios, no enemigos nunca, el debate, incluso la discusión.
Preferimos sucumbir, dice, antes que ver a España sumida en la barbarie. Habla de la barbarie. Entonces este término era sinónimo de lo que había ocurrido en la URSS, con la Revolución Rusa, con la Guerra Civil Rusa, y lo que había ocurrido y estaba ocurriendo después, que se sabía perfectamente, con la imposición de la dictadura del proletariado que se llamaba el comunismo. Sumida en la barbarie, vamos a crear una España grande, una España fuerte, una España unida y cristiana. Todo lo contrario de lo que sabían que buscaba esa revolución. A crear escuelas donde los maestros enseñen a amar a Dios y a España. Claro, ellos han visto que ya se habla más de Rusia, entonces de la URSS, que de España. A resolver los problemas de la tierra, a obligar al que tenga mucho a que lo reparta con el que tenga poco. Mola es un republicano que estaba harto de la monarquía, donde en parte consideraba que unos, digamos, grandes hacendados oprimían, y es verdad, porque entonces la miseria en el campo, etcétera, era verdadera, había una opresión. Él también lo refleja aquí como republicano que es. Vamos a ser reyes y señores dentro de nuestras fronteras, sin admitir, ojo lo que dice ahora Mola, sugestiones, injerencias, ni imposiciones de fuera. Queremos una España libre y eso lo haremos entre todos y para todos. Fíjense lo que está diciendo Mola. En este párrafo ha definido perfectamente no solo lo que ocurría en España, no solo a dónde iba España, sino el por qué ese grupo de militares y muchos más, y de civiles que se le van a unir, quería una España en definitiva soberana, independiente y libre, y no vendida a una potencia exterior. España se levantó en mayo de 1808 frente a un invasor, una potencia como era Francia entonces. Ahora, en realidad, estas personas que estamos hablando de ellas se van a levantar contra otro invasor, solo que es un invasor más moderno, no lo hace mediante un ejército, lo hace de una manera insidiosa, lo hace mediante aquellos a los que ha convencido de aquí que sirvan a los de allí, en este caso Rusia. ¿Qué va a decir también Franco? Después, pero lo vamos a ver, nosotros no vamos a luchar por ningún partido político, no se trataba aquí de políticas. Nuestra misión, la única, será labrar una nueva España frente a la anarquía, el caos, el desorden y el crimen, que ha reflejado muy bien quién, Gil Robles y Calvo Sotelo, lo van a hacer en junio. Este es el asunto. Esta es la situación que va a llevar al 18 de julio. Yo creo que con estos párrafos que he dicho se define perfectamente el porqué. No hay que engañarse. Hoy se tergiversa la historia. Los militares estos que he nombrado y otros que no he nombrado, más luego esa parte del pueblo español, civil, gente de orden, no eran tontos ni eran estúpidos. Lo que no querían era ser sometidos por la barbarie. Mola lo define perfectamente con esa palabra. Lo que están viendo es que se les impone una revolución que es sinónimo de terror, de terrorismo, de aniquilación. No solamente de sus creencias, no solamente de esa España, no solamente de sus ideales, sino incluso de su vida. Porque ya en esos 4 meses hay 200 y pico asesinatos, 1000 y pico heridos, pero hay otros tantos intentos de asesinato que quedan frustrados, 1200 y pico. Entonces, ante esa tesitura, cuando tú pones a alguien entre la espada y la pared, pues puede ser que elija la pared, pero puede elegir la espada. El problema es que el Frente Popular cree que lo tiene todo ganado. Él se ha convencido de que esta vez lo ha hecho bien, de que esta vez tiene el poder gubernamental, que lo tiene y es verdad. Por lo tanto, no va a haber nadie que, como ocurrió en el 34, le haga fracasar su revolución. Tiene también el poder municipal en los pueblos. España entonces es rural, y en los pueblos pues hay un guardia civil con 3, pero que está armado. Y tiene sus casas del pueblo, los socialistas sobre todo, también los comunistas. Tiene esta vez también a los anarquistas de su parte. Y esta vez ha disgregado a los generales, digamos, más emblemáticos, más importantes. Tiene todo preparado, cree que va a ganar. Y por lo tanto va decidido a esa nueva revolución. Lo va a decir Indalecio Prieto a poco de producirse el alzamiento, en ese famoso discurso donde dice: ¿dónde van esos locos si no tienen nada? Franco le contestará
pero tenemos la razón. Es verdad, no tenemos nada, pero tenemos la razón. Esa es la clave. Lo que están viendo este grupo de militares es que puede ser que haya que intervenir. Claro, conforme van pasando los meses se van produciendo esos atentados, esos asesinatos, esas huelgas, esas quemas, es cuando Mola acelera la preparación de ese, digamos, alzamiento. Ya veremos a ver después realmente lo que es y cómo le vamos a llamar. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque claro, llega un momento que la situación se va acelerando y a ellos no le queda más remedio. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. El alzamiento no se va a hacer en contra del régimen republicano, ni mucho menos, ni contra la república. No se piensa en un cambio de régimen. No, se va solamente contra ese gobierno ilegal y ilegítimo que además está impulsando una revolución que se vende al extranjero. Es que hay fervientes republicanos. Le voy a adelantar sobre la lupa de la próxima semana algo importante. En esa, en esa preparación, Mola, buscando apoyos, se cita con el general Cabanellas, que mandaba la quinta región militar, la de Zaragoza, muy importante en su situación, y se cita en el monasterio de Irache. Y allí le dice Mola lo que están pensando y lo que están preparando para caso de necesidad. Y lo que le pregunta Cabanellas, que era masón además, republicano acérrimo, le dice, bueno, pero vamos a ver, ¿esto va por la monarquía? O sea, ¿esto va para traer la monarquía? Y Mola le dice, en absoluto. Y entonces es cuando Cabanellas le va a decir, pues yo me sumo a esto y me apunto. Cabanellas era el general más antiguo de todos. Se va a hacer cargo después de la Junta de Defensa, precisamente la va a presidir. Lo vamos a ver con otros detalles cuando hablemos del alzamiento, pero ya se los adelanto. Es muy importante tener en cuenta estas cosas. Es muy importante porque hoy, claro, pues está en un empeño de tergiversarlas, manipularlas, contar mentiras para convencer a la gente de que las cosas no fueron así. Bueno, las cosas fueron así. Vamos acercándonos ya al momento en el que se va a producir el asesinato. Uno más de esos, ya no contabilizado por Gil Robles porque es unos días posteriores, de Calvo Sotelo. Aquello que va a decir Franco, lo veremos, es la señal. Porque otra cosa que hay que advertir y que hay que remachar, Franco está en las Canarias, recibe información, Mola le manda telegramas y aún que otro mensajero, pero el general Franco no está convencido. Es prudente, pero al mismo tiempo él sabe lo que es la guerra y él sabe la situación y él sabe el enemigo, valora perfectamente lo que hay. Y no está por la labor, no ve claro todavía que haya necesidad, a pesar de lo que ha dicho Gil Robles el 16 de junio. Fíjense, el general Franco no está por la labor, sabe lo que se puede producir, no se engaña, es el más práctico de todos, el más realista de todos. No está por la labor todavía. Hoy hablan de que Franco y esos generales iban a un golpe porque querían traer la monarquía, porque estaban defendiendo sus intereses. No, lo veremos en la próxima lupa. Muchas gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España. Mercants, especialistas en decoración náutica. Una boutique única en su especie. No encontrarás una tienda igual en toda España. Mobiliario, iluminación, confort a bordo, artesanía y moda marinera. En Mercants también encontrará una amplia gama de piezas que aumentan su valor con el paso del tiempo. Nos encontrará en Denia, Alicante, en la calle Diana 48 y en el teléfono 629 69 3309.